Ingeniero Miguel Ángel Escamilla Escarcega, Business Development Manager en Chemours. Ingeniero mecánico graduado de la Universidad Tecnológica de México, con más de 20 años de experiencia en el área de la ingeniería, fluidos de transferencia de calor y consultoría. Entre sus actividades principales se desempeña como líder de proyecto de crecimiento para refrigeración comercial para la región de Estados Unidos y Latinoamérica, en la empresa de Chemours. Realizó un diplomado en Administración de Proyectos en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias, ingeniero Miguel Ángel, por estar el día de hoy. Agradecemos su tiempo y también muchas gracias a Chemours por este espacio. Adelante. Hola, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Pues bien, aquí contento nuevamente de conectar nuevamente con este tema tan interesante, ¿no? Sobre el reemplazo del refrigerante R22. En un momento voy a compartir mi pantalla y como siempre, ¿no? Quiero hacer ahí una breve introducción sobre estos cambios que vienen. Y fíjense que yo llevo trabajando en la compañía justamente, voy a cumplir 15 años en este año, en octubre, y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos sistemas, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, con contratistas, con técnicos, con usuarios finales, con ustedes en el campo haciendo estos cambios de R22. Yo recuerdo que justo cuando entré a la compañía, a mí me contrataron porque habían hecho algunos cambios de refrigerante, algunos refrigerantes anteriores. Acuérdense que reemplazos de R22 hay un montón. De hecho, nosotros, o sea, en Chemours nosotros tenemos como 4 o 5 reemplazos de R22, dependiendo mucho de la aplicación. Y esto, pues bueno, obviamente, pues se fue entendiendo y se va adaptando conforme vamos teniendo la experiencia, ¿no? Justo de cambiar estos refrigerantes. Pero yo me acuerdo que cuando entré, justamente había pasado ahí un tema de un daño de compresores, ¿no? Se habían dañado algunos compresores en unos equipos de aire acondicionado tipo paquete. Y justo yo entré para investigar qué había pasado, ¿no? Porque se había hecho un cambio de refrigerante, se había quitado el R22 y se había colocado otro refrigerante, y al final esos compresores se habían dañado. Entonces, justo entré y empecé a investigar, fue lo primero que hice, investigar qué había pasado. Y bueno, había sido un tema de malas prácticas, ¿no? La guía te marcaba seguir unos pasos y al final se siguieron otros pasos que no eran los correctos, y bueno, al final pues se tuvieron que reemplazar esos compresores, se tuvo que hacer todo un cambio. Entonces, con esto, compañeros, les quiero decir que es bien importante, ¿no? Que estemos capacitados, que entendamos cómo se hacen estos cambios, que entendamos cómo se recupera el refrigerante y que entendamos que no hay un solo reemplazo para R22. Van a haber varios refrigerantes que sirvan para reemplazar R22 dependiendo mucho de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de refrigeración comercial, ¿no? Refrigeración comercial, que es un tema que a mí me encanta, a mí me apasiona. Me gusta todo lo que tiene que ver con refrigeración, pero especialmente refrigeración comercial me apasiona mucho, ¿no? Y sobre todo porque es una aplicación crítica que si llega a fallar, pues bueno, se pone en riesgo la temperatura de los alimentos, ¿no? De los productos congelados, sobre todo. Si pierdes la temperatura de una cámara de congelación, pues puedes perder la integridad del producto, ¿no? Acuérdense que por ejemplo, el helado, la carne, o sea, todos esos productos, el camarón, el pescado, todos esos productos que se almacenan y se congelan, si llegan a perder la temperatura o si no cumple con los rangos de temperatura, pues incluso pueden llegar a tener hasta bacterias y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me apasiona bastante esto, pero les digo, hoy vamos a hablar de refrigeración comercial. Esto solamente va a estar enfocado a refrigeración comercial. Vamos a hablar del refrigerante Opteon XP40. R449A, que es el que estamos utilizando con gran éxito para reemplazar el refrigerante R22. Y les voy a platicar por qué, ¿no? Por qué decidimos o seleccionamos este refrigerante como el reemplazo ideal para el refrigerante R22. Les digo, hay más opciones, está el 417, está el 438, está el 422D. Entonces, hay un montón de soluciones, pero la gran mayoría de esos refrigerantes, compañeros, pierden capacidad, ¿no? Pierdes capacidad de refrigeración al hacer el cambio. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y te digo, y va a depender mucho del sistema. Si es un sistema
de expansión directa, si es un sistema con evaporador inundado, si es una aplicación especial, un chiller de tornillos, si es un sistema, depende también mucho el tipo de compresor, ¿no? Si es un compresor de tornillos, si es un reciprocante, si es un scroll, si es un rotativo. Toda esta información, compañeros, la hemos ido recopilando. Yo literalmente tengo prácticamente un libro en donde he ido documentando todas las experiencias que hemos vivido en este camino, en el reemplazo de R22. Y sí, o sea, al final hay equipos en donde es muy complicado el cambio, hay equipos en donde hay que saber qué componentes cambiar, qué aceite cambiar. No hay una solución en donde nada más llegues, quites y pongas, ¿no? Por ahí he visto algunas presentaciones en donde pues te ponen un mini split, ¿no? Y te pasen un cambio. No está mal porque pues, es algo didáctico y está bien, pero el problema es que no aplican todo, ¿no? Digo, en un mini split, pues bueno, es fácil, pero ya cuando nos vamos a un equipo aplicado, te digo, alguna unidad ya con compresores, no sé, por ejemplo, en tándem, compresores en paralelo, ya sistemas más grandes, entre más grandes se va haciendo el equipo y las configuraciones, les decían, o sea, donde pones de repente dos compresores en tándem, ¿no? O una serie de compresores en paralelo. Todo ese tipo de sistemas, pues se va complicando. Entonces, estén pendientes de los webinars, o si tienen algún proyecto y tienen alguna duda sobre un equipo, ya saben que pueden contactarme. Yo siempre estoy muy abierto a apoyarlos. Para eso estamos aquí, para apoyarlos. Y bueno, pues sin más, voy a iniciar con esta presentación. Espero les sea de mucha utilidad y espero tengan muchas preguntas, ¿no? Porque me gusta interactuar mucho con ustedes, me gusta saber qué dudas tienen y qué proyectos tienen. Acuérdense que viene la salida definitiva del R22, entonces, pues voy a apagar mi cámara y voy a compartir la presentación. Entonces, bien, pues vamos a hablar, como les decía ahorita, refrigerante Opteon XP40 para retrofit de sistemas de R22. Vamos a empezar con el tema como siempre, una actualización sobre la regulación. Ahorita aquí le puse 2026, justamente porque hay actualizaciones que se dieron en enero de este año. Entonces, vean, acuérdense que el protocolo de Montreal, ¿no? Es este acuerdo en el cual está enfocado en la protección de la capa de ozono, eliminando sustancias agotadoras de la capa de ozono, como el R11, 12, 22, 142B, 141B. Hay un montón de reemplazos, bueno, un montón de productos que caen dentro de esta familia de hidroclorofluorocarbonos, y esto ahora se toma también como referencia para eliminar los HFCs. Ahora, ¿cuáles son los cambios, no? ¿Cuáles son los cambios importantes? Fíjense, no sé si se alcanza a ver bien esta información. Esta información, pues bueno, la copié y la pegué aquí. Es el programa de cómo se va a eliminar el R22 en México. Esto es bien importante, compañeros, que ustedes lo empiecen a explicar a sus clientes, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos que asesorar a nuestros clientes, y esto es bien importante que lo empiecen a explicar a ellos. Viene de la fuente del Diario Oficial de la Federación, que se publicó el 23 de enero del 2026, y básicamente es el acuerdo mediante el cual se le informa al público en general el consumo máximo permitido de hidroclorofluorocarbonos, en este caso R22, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 2026 al 2030. O sea, ¿cómo va a quedar 2026, 27, 28, 29 y 30? En el marco de lo que indica el protocolo de Montreal respecto a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces, vean, aquí aparecen las líneas bases. Acuérdense que la línea base de consumo de estos productos se dio en 2013, ¿no? Se estableció entre 2009, 2010 y en 2013 se dio las líneas bases. Aquí están las cantidades en toneladas métricas y en toneladas de potencial de agotamiento del ozono que que se fijaron, ¿no? Como máximos de importación para el R22, para el 123 también, que es otro refrigerante que se utiliza, que tiene cloro, se utiliza en chillers, por ejemplo. 124 que se utiliza
igual en chillers centrífugos también y en algunas aplicaciones especiales. 141B también, que se utilizaba principalmente en aplicaciones de poliuretano, que era la aplicación más grande, o como agente de limpieza también. 142B. Aquí aparecen los volúmenes que se hicieron como la línea base. Fíjense, vámonos al R22. El R22 había pues, 7,836 toneladas métricas como base original, y ahorita en 2026 ya solamente quedan 3,798, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en 2027? Pues esta es la base, esto es lo que ya ahorita está. Los únicos dos productos de estos que ahorita les mencioné que todavía se pueden importar es el R22 y el 123. Ya el 124, 141B y 142 ya han sido eliminados en su totalidad. Ya no se puede importar ni un solo kilo. ¿Vale? Entonces, en 2027, compañeros, va a haber otra reducción de un 10% con respecto al 2026 para el R22. El 123 se mantiene estable. El 123 se va a mantener estable en los próximos años, ¿no? Pero sí baja. Fíjense cómo bajó de 65 toneladas que traíamos aquí. Nos lo bajaron a 15, luego 15, 15, 15, y pues ya en 2030 es prácticamente cero. Pero ahorita vámonos a enfocar al R22. Entonces, R22 en 2028, fíjense, en 2028 va a haber una reducción bastante importante. Es una reducción del 30% con respecto al 2027. Si a esto le sumamos el otro 10% que ya se había establecido para el 2027, estamos hablando que para el 2028 va a haber entre un 35 y un 40% menos producto del cual hay ahorita en el mercado, ¿no? De importación. 2029 se mantiene, o sea, se reduce un 10% respecto al 2028, y finalmente llega el 2030 donde pues ya prácticamente ya no vamos a tener R22, ya no se va a poder importar ni un solo kilo. El R22 que probablemente haya en el mercado en 2030 pues, será algún producto que por ahí quedó de remanente, quedó en stock, pero si se dan cuenta, en 2 años, compañeros, va a haber una reducción bastante importante, ¿no? En 2028, 2029. Ahorita ya estamos prácticamente a la mitad del 2026. 2027 vemos que probablemente no veamos una afectación tan grande en 2027, pero sin duda 2028 y 2029 ya la disponibilidad en el mercado cada vez va a ser menos y menos. Recuerden que hay mucho equipo. A ver, coméntenos ahí, me gustaría saber cuántos de ustedes todavía usan R22 como refrigerante primario, ¿no? Cuéntenos en qué tipo de equipo lo utilizan. A mí me interesa mucho si nos pueden colocar ahí en los comentarios, ya sea en Facebook o de este lado por Zoom, ¿no? ¿Cuántos de ustedes y qué tipo de equipos actualmente utilizan R22, ¿no? Y les decía, 2030 finalmente se va. Yo les comentaba, hace 15 años que yo empecé a entender esto, ¿no? A entender en dónde se utilizaba el R22, que son en un montón de equipos. Fíjense, R22 se utiliza en aire acondicionado, refrigeración de media temperatura, de baja temperatura. Incluso hay aplicaciones hasta de ultra baja temperatura trabajando con R22, ¿no? En cascada con otros sistemas. Entonces, hay un montón de aplicaciones, compañeros, de R22. Y a mí me gustaría que ustedes nos comentaran por ahí en los comentarios cuáles son qué aplicación es la que ustedes utilizan R22. Y les comentaba, son 4 años, tenemos muy buen tiempo para empezar a programar la salida de este refrigerante. Entonces, como respuesta de esto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Chemours como respuesta a todos estos cambios? Porque acuérdense que no solamente se va el R22, ahorita también ya están regulados refrigerantes como 134, 404 y 410, que son HFCs, que también esos no dañan la capa de ozono, porque acuérdense, el R22 se va porque el R22 daña la capa de ozono. Los HFCs no dañan la capa de ozono, pero sí tienen un alto potencial de calentamiento global. Eso aquí no me voy a enfocar mucho en eso, pero lo que les quiero comentar es que yo estoy trabajando, liderando toda esta nueva línea de refrigerantes, Option, ¿no? Este es realmente el trabajo que ahorita yo tengo. Estoy desarrollando estos nuevos productos para introducirlos al mercado. Entonces, estamos moviéndonos de Freon,
que son los refrigerantes tradicionales, a Option, ¿no? Que son estos nuevos productos que tienen un menor impacto ambiental. Eh, ¿Cómo trabajamos aquí en Chemours? Aquí en Chemours trabajamos buscando soluciones que cumplan, ¿no? Que tengan un equilibrio entre todas sus propiedades. Buscamos tener el refrigerante que sea más parecido a lo que ustedes están utilizando ahorita, ¿no? Que no sea difícil el cambio y que cumpla, de hecho Option viene de óptimo, ¿no? Es el balance óptimo de propiedades. Eso es lo que significa Option. Entonces, buscamos que los refrigerantes nuevos pues tengan un bajo consumo de energía, ¿no? Que sean más eficientes, que sean seguros, o sea, buscamos refrigerantes que no sean tan inflamables, o sea, tratamos de buscar esa parte, buscamos también el tema económico, ¿no? Buscamos que el refrigerante, pues obviamente, podemos hacer el mejor refrigerante del mundo, pero si va a ser extremadamente caro, pues difícilmente se va a implementar. Entonces, buscamos que el refrigerante tenga, obviamente van a ser más caros porque son refrigerantes nuevos, pero buscamos que el refrigerante se pueda pagar, ¿no? Y dentro de la instalación sea factible. Buscamos que sea fiable en el equipo, o sea, que realmente ese refrigerante vaya a servir para una correcta operación del sistema, que cumpla con todos los estándares de seguridad, que cumpla con los estándares ambientales y que sea sostenible, ¿no? En el tiempo y sustentable. Todo eso es lo que significa Option, ¿no? Que es esta nueva marca. Acuérdense, Option es la marca comercial, por eso aquí tiene un TM. Así como Freon no es un refrigerante. He tenido la oportunidad ahí de platicar con colegas y ellos le llaman Freon a los sistemas con refrigerante fluorocarbonado, ¿no? La realidad es que Freon es una marca igual que Option, entonces Option viene a reemplazar esos productos anteriores como el 22, 134, 410 y 404. Entonces, vean, esto es lo que estamos haciendo, compañeros. Tenemos una nueva gama de productos súper completa, ¿no? Para reemplazar todos esos refrigerantes anteriores. De repente hay gente que nos dice, oye, ¿por qué tantos refrigerantes? La realidad es que nos lo pide el mercado lo exige, ¿no? Y desafortunadamente no hay un R22 que sirva, o sea, no hay un refrigerante como el R22 que sirva para todo, ¿no? Porque acuérdense que el R22 también tiene sus detalles, ¿no? Es un refrigerante muy exotérmico que cuando comprime el refrigerante eleva mucho la temperatura de descarga, ¿no? Entonces también mucha gente dice que es lo mejor, sí es bueno, pero tampoco es lo mejor. Hay mejores opciones ya, compañeros, ¿no? Como las que ahorita les voy a platicar. Aquí, bueno, para el R22 tenemos dos opciones, que es XP40, que es el 449, que es el que les voy a platicar ahorita. Tenemos el MO99. Para reemplazar 404, fíjense, vienen cuatro opciones. Dos de ellas con clasificación A1. Acuérdense que A1 es no inflamable, no tóxico, y A2L, ligeramente inflamable. Si se dan cuenta, estos que están aquí en color azul oscuro son refrigerantes A2L, que también ya los está adoptando la industria. Ya veo varias empresas ya con equipo disponible, por ejemplo, con 454A, con 454C. Sin duda, 449A se está convirtiendo ahí en un estándar para la refrigeración comercial, 452A para lo que es transporte refrigerado. Después pasamos al 134, igual aquí les muestro dos opciones, pero hay muchas más, ¿no? De hecho, el próximo webinar que yo voy a dar, el próximo lo va a dar un compañero mío, que se llama Luis, y él se va a enfocar en MO99, ¿no? Pero yo me voy a enfocar en los reemplazos que ya tenemos para 134, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz está yendo hacia el YF y este refrigerante XP10, que es el 513A, está creciendo mucho también en aplicaciones de chillers, principalmente para reemplazar el 134A. Entonces, hay otros como el 515B, como el 1234ZE, como el 1234ZD. Hay un montón de opciones que están surgiendo para reemplazar el 134A y en el próximo webinar yo les voy a explicar cuáles son las ventajas, desventajas de ir hacia uno o hacia otro. 410, compañeros, esto ya está cambiando. El 410, acuérdense, es súper utilizado en aplicaciones de aire acondicionado y ya se dejó de utilizar en equipo nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues básicamente la regulación está diciendo, ¿sabes qué? Ya no se puede utilizar 410 para instalaciones nuevas,
Se puede seguir utilizando para darle mantenimiento a los equipos existentes, pero para instalaciones nuevas ya todo está cambiando hacia 454B y hacia R32, ¿no? Hacia, nosotros le llamamos Option XL41 y vean, estos dos refrigerantes son ligeramente inflamables, entonces yo les recomiendo capacitarse sobre esos productos. Acuérdense, son productos ligeramente inflamables, cambian herramientas, cambian un montón de cosas, entonces les recomiendo estar pendiente de esta información. 123, que es para chillers, ya tenemos el sustituto, que ya Trane, por ejemplo, ya lo está implementando con bastante éxito, el 514A. Y bueno, después viene el 141B para limpieza. Como ustedes saben, tenemos Option SF Flush, que ha tenido una muy buena aceptación en el mercado. De todos los sustitutos que hay en el mercado, pues bueno, Option SF Flush ha demostrado ser un excelente agente de limpieza, ¿no? Que es lo mismo que el SF80, nada más que este viene en forma líquida y este viene presurizado en una boya de 4.5 kilos. Entonces, como pueden ver, traemos una respuesta, ¿no? de desarrollo de productos ante esta situación que vemos en el mercado, ¿no? Que vemos en el mercado de cambio de refrigerantes. Los cambios ya están aquí, compañeros, ya están pasando y tenemos que entender todos estos cambios. Bien, yo me voy a enfocar en XP40 449A para reemplazar 22. Me voy a enfocar en refrigeración comercial. Entonces, vamos a iniciar con cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen o que yo también les hago cuando quieren hacer un retrofit. Y la primera es, ¿cómo seleccionar un refrigerante para reemplazar el R22? ¿No? Lo que yo les comentaba ahorita, no es fácil, o sea, ahorita yo estoy hablando solamente de refrigeración comercial e incluso me voy a enfocar en refrigeración comercial en unidades pequeñas, porque ya cuando nos vamos a equipos racks o equipos más grandes de refrigeración comercial, ahí el procedimiento, compañeros, es diferente, ahí cambia, ¿no? Es parecido, pero hay algunos cambios, ahorita voy a hablar general, ¿no? General y de equipo generalmente pequeño, pero si alguien tiene algún rack, si alguien tiene algún sistema ya de refrigeración comercial más grande, pues me puede contactar y los podemos ayudar. Pues miren, ¿cómo seleccionar? Hay un montón de opciones, que es lo que yo les comentaba. Voy a ir una por una y así súper rápido. 404, ¿no? 404 no se puede utilizar para reemplazar 22 o no se recomienda, pues porque tienes que cambiar aceite, tienes que cambiar válvulas, tienes que lavar el sistema, se complica bastante el cambio y aparte el 404, compañeros, vean, el 404 tiene un GWP, un impacto de calentamiento global de 3920. El R22 tiene 1810, entonces nos quitamos el cloro, pero ahora estaríamos incrementando el potencial de calentamiento global. Entonces, yo no recomiendo utilizar 404. 422D, 417, pues igual 422D es un refrigerante, tanto 417, 422 y 438 son refrigerantes que sirven para reemplazar 22, dependiendo de la aplicación, pero pierdes capacidad. Entonces, yo no me iría con esos refrigerantes. 407A también es otra opción. Igual aquí podemos ver los GWP de todos estos productos, están por arriba del GWP del R22. Y de todos estos refrigerantes, compañeros, el refrigerante con la clasificación A1, o sea que no es inflamable y no tóxico, que te va a dar la capacidad de refrigeración. O sea, si yo tengo un sistema con R22 operando a 50,000 BTUs por hora, 40,000 BTUs por hora, lo que sea, yo esa capacidad te la voy a entregar con XP40, con el 449, ¿vale? Y aparte, vamos a reducir aproximadamente un 30% el GWP cuando lo comparemos con el R22, ¿no? Entonces, es por esto que muchos de los clientes con los que actualmente estoy trabajando están seleccionando el XP40 como reemplazo del R22, ¿no? Digo, aquí les puse algunas opciones, hay muchas más, pero acuérdense, algunas, por ejemplo, llegan a ser inflamables, algunas son mezclas de HFCs, ¿no? Algunos de estos refrigerantes, por ejemplo, 438, 422, 417, todos los refrigerantes son mezclas de HFCs con hidrocarburos y esos hidrocarburos en muy pequeño porcentaje obviamente hace que no sean inflamables, pero al mismo tiempo
la miscibilidad con los aceites se complica y eso hace que en algunos sistemas no funcione, ¿no? Se tenga que cambiar aceite. Es un tema que les decía yo complejo, va a depender mucho del equipo, por eso siempre les pregunto, ¿no? Cuando me dicen, oye Miguel, ¿cómo reemplazo un sistema R22? Yo siempre les pregunto, a ver, dime características, tipo de compresor, evaporador, condensador. Con toda esa información que ustedes me proporcionan, yo les doy la recomendación sobre cuál sería la mejor opción. Hablando de refrigeración comercial, sin duda, XP40-449 para unidades condensadoras, por ejemplo, desde un caballo hasta, no sé, hasta 22.5 caballos, es prácticamente muy fácil. Ya cuando empezamos a subir a un poquito hacia equipos ya más complejos, ahí cambia el procedimiento, pero en la gran mayoría de los equipos de refrigeración 449 y XP40 es una buena solución. ¿Cómo seleccionar este refrigerante, compañeros? Yo les decía, hagan un Excel, ¿no? Donde coloquen las características, ¿no? Las opciones. Pueden ir colocando todos los refrigerantes y hay que ir viendo en temas de seguridad, pues primero, y lo más importante es que el refrigerante que seleccionemos tiene que ser clasificación A1. A1 significa que no es inflamable y no tóxico. Acuérdense, el R22 está diseñado en sistemas para soportar refrigerantes que sean de esta clasificación. Entonces, primero es empezar por eso. Sustentabilidad ya vimos, ¿no? Que el ODP sea cero y el GWP sea lo más bajo posible. Disponibilidad de producto, esto es bien importante, ¿no? Apenas el año pasado empecé a trabajar con varios clientes aquí en México, sobre todo supermercados, porque hubo un producto que metieron a sus sistemas y de repente ese producto pues, se los vendió una compañía y esa compañía dejó de importarlo, dejó de traerlo. Entonces les dejó ahí un montón de supermercados, ¿no? Operando con un refrigerante que no había disponibilidad. Entonces, por eso yo aquí les digo, es bien importante, el refrigerante que yo les estoy recomendando, 449, está ampliamente disponible aquí en México, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en varios países está, el producto lo tenemos disponible. Y sin duda el desempeño, ¿no? Esta transición trae ese desafío. El R22, como saben, termodinámicamente es muy bueno y difícilmente hay un reemplazo los reemplazos llegan a las propiedades y características que tiene este producto. Este refrigerante, el 449, te va a dar esa capacidad, esas presiones, ese desempeño que necesitas para operar el refrigerante, el sistema, perdón. Todas estas comparativas, compañeros, las podemos hacer en el software. De hecho, hace ratito lo bajé. Miren, aquí les voy a mostrar. Aquí está el software. Este software que ustedes ven aquí, un segundo. Perdón, este software que ustedes ven aquí, compañeros, es un software que tenemos justo pues, para poder hacerles las comparativas de operación y de desempeño de los refrigerantes. Por ejemplo, si ustedes tienen un equipo operando con R22, yo aquí puedo calcular, yo le puedo poner una temperatura de evaporación, una temperatura de condensación, la capacidad de refrigeración, le puedo poner aquí también cuál va a ser el sobrecalentamiento, el subenfriamiento, y bueno, y eso ya te da un desplazamiento teórico del sistema, ¿no? Con esto yo calculo, ¿no? Calculo y aquí, pues bueno, nos da las condiciones de cómo va a estar operando con R22. Aquí me da las propiedades en la succión, en la salida del compresor, en la salida del condensador, en la salida de la válvula de expansión. Incluso me da información sobre la tubería, ¿no? Sobre la línea de succión, línea de líquido, la línea de descarga, que son las tres tuberías principales. Y yo toda esta información pues, me la puedo llevar a un Excel y puedo comparar. Aquí tengo el sistema inglés y el sistema internacional, en el que ustedes se acomoden más. Y lo puedo exportar, por ejemplo, a un PDF. Esto ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Lo pueden exportar a un PDF. Aquí pueden tener toda la información, un resumen. Y aquí pueden comparar, ¿no? Pueden poner algún otro refrigerante de las opciones que hay.
Lo importante aquí es siempre mantener un desplazamiento. Cuando estamos haciendo una comparativa de refrigerantes, el desplazamiento teórico, acuérdense que es el mismo. ¿Para qué? Para tener porque al final el compresor no lo van a modificar. Es el mismo compresor, nada más lo que están modificando es el refrigerante. Entonces aquí donde dice desplazamiento teórico lo tienen que mantener fijo. Y eso te va a dar la capacidad y con eso tú vas a poder comparar. Aquí es donde yo les decía, ¿no? Refrigerantes como el 438, como el 417, como el 422 pierden mucha capacidad, sobre todo en sistemas de refrigeración en baja temperatura y en media temperatura, ¿vale? Entonces es importante que ustedes hagan estos cálculos o nosotros también, yo los puedo ayudar sin ningún problema. Entonces, con estos cálculos vemos cuál es la opción y esto es lo que yo les comentaba. Estos son los dos refrigerantes que nosotros tenemos para reemplazar 22. Aquí me voy a enfocar en XP40, que es el que tiene el menor impacto ambiental de todos estos refrigerantes que hay. Este refrigerante funciona con aceite poliéster. Ahorita vamos a ir viendo las características. Entonces, otra pregunta que nos debemos de hacer cuando vamos a hacer este cambio de refrigerantes, ¿cómo saber si mi sistema es candidato para retrofit? Y sin duda, lo primero que tenemos que hacer, compañeros, es evaluar las condiciones físicas del equipo. Si es un equipo que tiene fugas, si es un equipo que ya tiene 40 años, si es un equipo que ya está en muy malas condiciones de operación, sin duda, la recomendación es mejor cambiar ese equipo. Acuérdense, ya los fabricantes de refrigeración ya están listos. De hecho, ya la gran mayoría de ellos, los proyectos nuevos los está haciendo con 449A, ¿no? Con XP40. Ya no están metiendo 404. Ya hay que olvidarnos del 404 para proyectos nuevos. Ese refrigerante, acuérdense, se va a eliminar en los próximos años también. Entonces tenemos que ya ir buscando soluciones más eficientes y con menor impacto ambiental. Evaluar las condiciones de operación, ¿no? Cómo está operando ese equipo, determinar su vida útil del equipo y disponibilidad de refacciones, ¿no? También porque entre más antiguos se van haciendo los equipos, la disponibilidad de refacciones, pues bueno, va disminuyendo, entonces es momento de hacer un cambio de equipo en lugar de solamente un retrofit de refrigerante. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que tengo de hacer un retrofit? Sin duda hay beneficios, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes es que puedes prolongar la vida útil del equipo. Hay una cantidad infinita de equipos operando con R22, compañeros, y en estos 4 años que les mostré, que se va a eliminar el R22, no va a ser posible continuar con R22. Sin duda vamos a tener que migrar a un sustituto y es importante que se empiece a hacer ese plan, ¿no? Para ayudar a prolongar la vida útil de los equipos y para ir manejando el CAPEX, ¿no? Porque también hay reducción de CAPEX. Es bueno, el hacer un retrofit te ayuda a hacer una reducción de CAPEX. Sabemos que ahorita la economía está complicada, ¿no? Entonces, a veces las compañías no tienen para cambiar el equipo completo, entonces ahí se puede pensar en hacer un cambio refrigerante. Sin duda, reducir emisiones de CO2 a la atmósfera y el cumplimiento regulatorio, que es lo que ya vimos, que está anunciado en el Diario Oficial de la Federación. Bien, ahora vámonos aquí con Option XP40, ¿no? Para retrofit de R22. Ahora sí vamos a entrar en materia con respecto a cómo hacer este cambio, ¿no? Ya vimos por qué seleccionamos XP40, porque te da la capacidad, porque es el refrigerante que tiene el GWP más bajo de todos los reemplazos de R22 actualmente. Entonces vamos a ver que lo primero, antes de hacer un retrofit, sin duda tenemos que tener nuestras herramientas, ¿no? Tenemos que tener los manómetros, tenemos que tener el equipo de seguridad, que es súper importante. Sin duda el refrigerante, aquí vemos el refrigerante XP40, lo tenemos en este tipo de presentación, en boya de 11.35 kilogramos. Tenemos que contar con nuestra aplicación, ¿no? Esta aplicación, la verdad es que a mí me gusta mucho la aplicación de Chemours. En algunos celulares, sobre todo en Android, en algunos no llega a funcionar por el sistema operativo que tiene, pero en los que tengan iOS, ahí funciona muy bien. Ahorita les platico por qué a mí me gusta mucho esta aplicación. Obviamente sus manómetros, sus mangueras, sus conectores, recuperadora. La recuperadora, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Una recuperadora pequeñita de un caballo.
Pero yo les decía, dependiendo del tamaño del sistema, entre más grande sea el sistema, pues se requieren equipos de recuperación también más grandes, ¿no? Bombas de vacío, sin duda, también la bomba de vacío es súper, súper importante para hacerle vacío al sistema. Y acuérdense, ahorita estas herramientas, si es que ustedes están pensando en invertir, en comprar herramientas, compren herramientas, compañeros, ya para refrigerantes A2L, que son los refrigerantes que siguen. ¿Por qué? Porque esos refrigerantes A2L, o sea, esas herramientas sí les sirven para refrigerantes A1, pero al revés no. Si ahorita compras una recuperadora que solamente sea para R22 o para un refrigerante A1, en un futuro esa recuperadora no te va a servir para recuperar un 454B, un 454C. Al revés sí, ¿no? Entonces, de preferencia, si van a invertir, ya compren en equipos ya que estén ya listos para los nuevos refrigerantes inflamables. Bien, este es el refrigerante, compañeros. ¿Dónde estamos utilizando este refrigerante? Principalmente en sistemas nuevos, es lo que yo les platicaba hace un rato. Donde más lo utilizamos actualmente es para proyectos nuevos. Hay muchas unidades condensadoras. Ya los fabricantes de unidades condensadoras ya prácticamente están migrando a este refrigerante. Ya no están utilizando 404. También en sistemas tipo rack, que son los que se utilizan o sistemas en paralelo, que son los que se utilizan en supermercados, ya están utilizando este refrigerante. La disponibilidad de este refrigerante en México ha incrementado bastante. Yo recuerdo hace 5 años, cuando empecé a trabajar con este refrigerante, que es más o menos lo que lleva en el mercado, era muy difícil encontrarlo, ¿no? Lo teníamos en Monterrey, que es donde tengo mi planta de distribución, donde la compañía tiene la planta de distribución. Este, pero cuando había un problema en Chiapas, pues no había, ¿no? Y todo el mundo corriendo. Ahora, la ventaja de este refrigerante es que ya está disponible prácticamente con todos nuestros distribuidores, ¿no? Yo veo ya los distribuidores ya con el producto disponible, ya atendiendo clientes y sobre todo porque ya muchos supermercados y centros de distribución, tiendas de conveniencia, ya están migrando hacia este refrigerante, ya no están utilizando 404 o 507, ¿no? Que también el 507 se llega a utilizar, ya cada vez se usa menos y se está migrando hacia este refrigerante. Este refrigerante es el que también vamos a utilizar para reemplazar 22. También lo he utilizado para reemplazar 407F, 407A y 404 y 507. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos refrigerantes que ustedes ven acá, el procedimiento que ahorita vamos a ver es para reemplazar 22 solamente. El reemplazo del 407A es diferente, el del 407F es diferente, el procedimiento del 404 es diferente y el procedimiento del 507 es diferente. O sea, cada refrigerante, compañeros, es diferente el procedimiento, ¿vale? Entonces, se puede, ¿no? Porque lo hemos hecho. Hay empresas que nos están diciendo, Miguel, quiero reducir mis emisiones, ¿cómo lo puedo hacer? Aquí está la estrategia, ¿no? Pero para cada refrigerante hay una forma de cómo hacerlo. Este refrigerante, pues bueno, tiene un impacto 67% menor que el 404 y el 507. La ventaja es que no es inflamable y no es tóxico, o sea, tiene una clasificación A1. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que yo lo puedo utilizar desde una unidad condensadora chiquitita de 3 caballos hasta un sistema con 5,000 kilos de refrigerante, ¿no? De hecho, este refrigerante lo hemos utilizado en sistemas muy grandes, ¿no? De 5,000, de 7,000 kilogramos de refrigerante para refrigeración comercial, ¿vale? ¿Cuál es una de sus principales ventajas? Y por eso es que yo les digo que ya no utilizan 404 en sus proyectos nuevos, porque con este refrigerante ustedes pueden ahorrar hasta un 12% de energía, dependiendo las condiciones. Ya les comentaba, para eso tenemos el software, para simular las condiciones, pero dependiendo las condiciones, sobre todo en aplicaciones de media temperatura, fíjense, pónganle atención ahí, donde hay aplicaciones de media temperatura, de evaporación, o sea, aplicaciones de conservación de alimentos, en climas muy cálidos.
En climas, por ejemplo, calientes, muy calientes, ahí este refrigerante se desempeña bastante bien. Y ayuda a extender la vida útil de equipos, ¿no? Porque reemplaza 22, 404, 507, 407F, 407A y hasta el 408A. Está aprobado por la gran mayoría de los fabricantes de compresores, por Emerson, Bitzer, Caroline, bueno, Emerson es Copeland, Bitzer, Caroline. Hay un buen de fabricantes ya con este refrigerante aprobado y está comercialmente disponible y más, bueno, aquí le puse 1000 supermercados, esta presentación ya está muy antigua, pero hay más de 20,000 sistemas ya operando con este refrigerante en México, ¿no? Muchos sistemas ya operando con este refrigerante. Ahora, estas son las guías de reemplazo. Yo lo que les decía hace un rato, por favor, si van a hacer un cambio refrigerante, hay que leer las guías completas, compañeros. Yo se las puedo enviar. Al final, mándenme un correo si necesitan las guías y yo les comparto las guías. Ya en español, ya hicimos la traducción, ya las tenemos en español. En esas guías viene toda la información de qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Este, Aquí vamos a ver, hice un pequeño resumen sobre las guías, pero vamos a ver primero el lubricante. Acuérdense, el lubricante del R22 es mineral. En algunos casos, alquil benceno. El XP40, que es el 449, trabaja solamente con aceite poliéster, entonces es importante cambiar el aceite. Los sellos, ¿no? Cambiar los sellos críticos del elastómero. Vamos a ver que esos sellos generalmente son ya las válvulas Schrader o algunos sellos que ya están en muy malas condiciones, deben de cambiarse. Un pequeño ajuste en las válvulas de expansión, o sea, no se tienen que cambiar las válvulas de expansión con este refrigerante. En cuanto a la temperatura de descarga, vamos a ver que tenemos una menor temperatura de descarga. Eso es bueno, ¿no? Cuando hacemos el cambio del refrigerante, porque también eso nos ayuda a prolongar la vida útil del compresor. Y sin duda, las presiones son diferentes. Las presiones son ligeramente, ahorita vamos a ver, son 2, 3 libras arriba del R22. De hecho, de ahí viene la capacidad de refrigeración, compañeros. Cuando ustedes vean un refrigerante, ¿no? Que tiene menores presiones al que ustedes están reemplazando, hay pérdida de capacidad. Cuando ustedes vean un refrigerante con presión mayor a la que están reemplazando, hay ganancia de capacidad, ¿vale? Entonces de ahí viene lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? Este refrigerante te da ligeramente más capacidad que el R22, ¿vale? Entonces no van a perder capacidad de refrigeración con este refrigerante, eso es un punto bien importante. Consideraciones técnicas para el retrofit, ya lo vimos, la válvula de expansión no requiere cambio, solamente con ajuste de la válvula de expansión es suficiente. Acuérdense, el flujo másico, que es las comparativas que hacemos ahí en el software, el flujo másico es muy similar al del R22, entonces no va a ser necesario reemplazar la válvula de expansión. Es compatible con válvulas mecánicas, como la que ven en esta imagen, válvulas de expansión electrónicas también. Ya los softwares de los fabricantes de válvulas de expansión electrónicas ya traen el 449 en el controlador, entonces se puede utilizar con válvula de expansión electrónica. Con orificio fijo, tubo capilar también se puede utilizar, ya que el flujo másico es como aproximadamente un 10% mayor, no es algo que impacte, ¿no? en el ajuste de la carga cuando tienes orificio fijo o tubo capilar. El aceite y los sellos, cambiar aceite a POE y sellos críticos, ya lo habíamos visto. Y compresores, es compatible con compresores scroll, con compresores rotativos, con compresores reciprocantes, con compresores tornillo. También tenemos aplicaciones con compresores tornillo con este refrigerante y demás, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones generales técnicas que les puedo compartir. Todo esto, compañeros, viene en las guías de retrofit. Acuérdense, si ustedes necesitan esa información, también se las puedo hacer llegar. Y la tabla, ¿no? Acuérdense que ya tenemos las tablas presión-temperatura. Ahorita se las puedo hacer llegar también, ya de este nuevo refrigerante. Bien importante, aquí en las tablas presión-temperatura, hay una, en las guías, perdón, en las guías de retrofit, hay una sección, compañeros, que viene esta comparativa, donde te viene, probablemente no se vea muy bien, pero
después que les mande las guías, ahí lo van a observar. Viene una temperatura que se llama temperatura media de evaporación o average evaporator temperature, ¿no? Que es la que aparece aquí. Del lado izquierdo tenemos cuál es la presión con R22 y del lado derecho tenemos cuál sería la presión a la que yo tengo que ajustar ese sistema con XP40. Por ejemplo, vamos a ver un evaporador operando a menos 20, un evaporador operando a menos 20 grados Fahrenheit con R22 opera a 10 psi, ¿vale? A 10 psi de presión de succión. Si yo cambio a XP40, yo tengo que ajustar a 12 psi, es decir, 2 psi arriba en el set point en baja temperatura, ¿vale? ¿Qué pasa? Normalmente el técnico no lo ajustan. Dicen, ok, ya está enfriando, ya, vámonos, ¿no? Ya está enfriando, ya vámonos a comer, ¿no? A hacer algo diferente. No, compañeros, hay que ajustar esas 2 PCI son claves. O sea, si tú en el controlador tienes 10 PCI, súbele 2, o sea, ponle 12. ¿Por qué? Porque te va a enfriar, pero ese sistema, por esas 2 PCI que el refrigerante te permite incrementar, tú vas a ahorrar energía. Ahí viene el ahorro de energía. ¿Por qué? Porque estás reduciendo la relación de compresión de ese compresor. En lugar de que el compresor descargue o succione hasta 10 PCI, simplemente lo va a llevar hasta 12 PSI, ¿vale? Entonces reduce la relación de compresión. Eso va a ser bien importante que se ajuste para que el equipo pueda operar de forma correcta. Vean, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en media temperatura. Fíjense, aquí le puse 5 PSI en media temperatura. En media temperatura, normalmente en refrigeración operamos, no sé, a 20 grados Fahrenheit. Aquí tengo un ejemplo. 20 Fahrenheit, que son menos 5 grados Celsius aproximadamente. Con R22, el set point está a 43 PSI, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ajustarlo a 48. Fíjense, ahí son 5 PSI, 5 PSI de diferencia. Eso es bastante energía que ustedes pueden ahorrar al hacer este cambio hacia XP40. Si no lo ajustas, vas a enfriar, pero incluso vas a enfriar hasta de más. No, ahí de hecho Gabriel por ahí los está escuchando, mi buen amigo Gabriel, con el que me ha tocado hacer un montón de cambios, ¿no? Gabriel Ruiz Llamas. En una ocasión hicimos un cambio, compañeros, en un centro de distribución donde tenían leche, ¿no? Leche, lácteos, todo lo que tiene que ver con lácteos, quesos y cosas así. Crema. Entonces, de repente el cliente me llama y me dice, oye Miguel, la crema se me está congelando. Hicimos el cambio de R22 por XP40. Y pues yo no entendía por qué, ¿no? Decíamos, pues es que ahora está enfriando más, pero ¿saben cuál era la clave? Era ajustar el control, el presostato. Porque no ajustamos el presostato de paro y arranque, el pump down. El presostato también, si lo tienes ajustado a 40 PSI, ¿no? O a la presión que lo tengas ajustado, debes de subirles a 5 PSI. Si no se la subes, pues el sistema va a seguir enfriando hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hay que subirle esa presión para que el sistema corte a la temperatura que quieras y no se congele, ¿vale? Entonces esos tips, como este es un ejemplo de un montón de casos que hemos vivido, ¿no? Pero es bien importante que ajusten esos controles como debe de ser. Entonces, estas guías, compañeros, vienen estas guías que dicen Average Evaporator Temperature, ¿no? Temperatura media de evaporación. Búsquenlas en las guías de reemplazo. Estas temperaturas, acuérdense que son las temperaturas que ya están ajustadas al glide, ¿no? O sea, este refrigerante tiene un glide, un deslizamiento de temperatura. Entonces, estas temperaturas que están aquí van a servir para los set points, para todo lo que tenga que ver con el set point de evaporación, con el set point de condensación, para los set points de los presostatos de paro y arranque, para el set point de los presostatos de protección, para todo lo que tiene que ver con presiones de ajuste, estas son las tablas. Hay otras tablas que ya son para calcular el sobrecalentamiento y el subenfriamiento, esas son diferentes, ¿vale? Acuérdense que este refrigerante tiene glide y, las tablas que tenemos que utilizar para calcular el sobrecalentamiento es el vapor saturado y el subenfriamiento el líquido saturado, pero esa es otra información. Esas tablas vienen en otra, te las puedo mandar también, les puedo mandar las guías generales donde vienen estas, que son las de los set point, y les mando las otras tablas en donde ya vienen
preparadas para calcular sobrecalentamiento y subenfriamiento. Ahí les indican la tablita cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, guías básicas, vámonos ahora sí a los pasos, compañeros. ¿Cómo son estos pasos básicos para hacer el cambio? El sistema debe estar diseñado para trabajar con R22, libre de fugas, muy importante, y en buenas condiciones de operación, lo que platicábamos hace un ratito. Segundo punto, bien importante, el evaporador debe estar diseñado para sistemas de expansión directa. ¿Qué es expansión directa? Pues bueno, una válvula de expansión mecánica, una válvula de expansión electrónica, orificio fijo, tubo capilar. Convertir sistemas originalmente diseñados para R22 hacia algún otro refrigerante puede causar retracción de O-rings, empaques de elastómero. Esto es lo que yo les comentaba, cambiar los Scrader, algunas válvulas que ya estén muy viejas, si tienen válvulas de bola ya muy viejas, reemplácenlas. Algunos sellos en este tipo de válvulas hay que reemplazarlos. No hacer este cambio puede provocar una fuga de refrigerante posterior. No hay un sello especial, simplemente con que sea un sello nuevo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tanto tiempo ese sistema estar operando con R22 va resecando los sellos, los va secando, 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 y luego cuando haces el retrofit te puede llegar a quedar una fuga. Entonces esto es bien importante, compañeros. Probablemente esto sea lo más importante del cambio. Bien, ahora, esto ya viene lo interesante, lo que más me gusta a mí y lo que más les voy a pedir que por favor hagan, compañeros. Es bien importante registrar parámetros. En la guía de retrofit viene esta tablita que ven acá del lado derecho, donde viene toda la información sobre el sistema que van a intervenir. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque de repente me ha pasado que me llaman, oye ingeniero, fíjate que tuve un problema en una máquina y le digo, oye, ¿qué presión tienes en succión? ¿Qué presión tienes en descarga? ¿Qué sobrecalentamiento tienes? ¿Qué subenfriamiento tienes? Y se quedan así de, híjole, pues creo que la succión anda como en 20. Le dije, no, es que no es como ande, o sea, es cómo está, ¿sabes? Debemos de tener esos parámetros bien claros, qué amperaje te está marcando, qué temperatura de succión tienes, qué temperatura de descarga, esa también es otro valor súper clave, ¿no? Medir la temperatura de descarga. Ahorita vamos a ver todos los parámetros, cuáles son los que hay que medir. Pero todo eso hay que llenarlo aquí, miren, por eso tiene 4 espacios. Aquí ustedes le ponen la fecha y la hora, le ponen el refrigerante, o sea, le van a poner R22 y aquí van a llenar toda la información. Carga de refrigerante, temperatura ambiente que también impacta, temperatura de succión, presión de succión. Ahorita les voy a explicar en dónde tomamos esos parámetros, pero todos esos parámetros, compañeros, hay que tomarlos antes y después. O sea, ya que yo termine el cambio, voy a anotar aquí todos esos parámetros. Con esos parámetros, ustedes van a poder entregarle al cliente un reporte de lo que están haciendo, ¿no? Incluso lo pueden firmar, incluso hasta lo pueden poner más bonito. Digo, nada más nosotros lo hicimos así, pero incluso ustedes lo pueden poner más bonito, ponerle el nombre de su compañía, ponerle la firma de su compañía, la firma del ingeniero que hizo el retrofit, no sé, ustedes ya pueden ponerle algo más profesional, ¿no? Para poder entregar un reporte a su cliente. Estos son los datos mínimos que se tienen que tomar, la presión de succión, o sea, la presión de baja, temperatura de succión, esta temperatura de succión se toma 20 centímetros antes de la entrada del compresor. La presión de descarga también y la temperatura de descarga también se toma a 1/4 del compresor. La temperatura de la línea de líquido, que esta regularmente se toma, pues puede ser a la salida de la unidad condensadora o de preferencia a la entrada de la válvula de expansión. Y finalmente calcular el sobrecalentamiento y el subenfriamiento, ¿vale? Vean, esto aquí ahorita les voy a ir diciendo cuáles son los datos, y esto aplica para cualquier sistema, ¿eh? No nada más para el retrofit. Este es un checkpoint que hacemos en los equipos. Siempre cuando yo llego a un equipo, esto es lo primero que hago, compañeros. Verifico que el condensador y el evaporador estén limpios. Hay algo que los gringos le llaman airflow, 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 ¿no? Que es flujo de aire, flujo de aire, flujo de aire. Si no hay flujo de aire, no hay refrigeración, no hay intercambio térmico. Si el condensador está tapado, si el condensador está sucio, si el ventilador no está dando los CFMs que debe de dar, la velocidad porque ya ven que luego cambian, le ponen otro ventilador más barato y pues ya no te da los FMs que necesitas, ¿no?
y empiezas a tener problemas de condensación. En el evaporador pasa lo mismo. Entonces, antes de verificar todos los datos que les dije anteriormente, primero necesitamos tener flujo de aire, que el flujo de aire sea el correcto. Si tienen un anemómetro, todavía mucho mejor. Pero bueno, por lo menos que tengan, que revisen que el condensador y el evaporador estén limpios y estén manteniendo el flujo de aire constante, ¿vale? Después nos vamos a la presión de descarga, ¿no? Aquí nos vamos al compresor, temperatura de succión, y temperatura y presión de descarga, ambos puntos. Vamos a medir aquí con un sensor, de preferencia un termopar, que lo coloquen en la tubería para ver cuánta temperatura de succión tenemos, cuánta temperatura de descarga tenemos y la presión de baja y alta. Esos dos puntos son súper importantes. Después vamos a ir a revisar obviamente el amperaje, vamos a checar que las terminales eléctricas estén bien, que las conexiones estén bien, que el contactor esté bien, que el fusible esté bien, o sea, toda la parte eléctrica del compresor hay que revisar que esté operando en perfectas condiciones y también inspeccionar que no haya fugas, ¿no? Lo que es la tubería, que las líneas de refrigerante sean correctas, que no haya restricciones, eso también es parte del chequeo antes de hacer el retrofit. Y después nos vamos a ir al subenfriamiento, compañeros. ¿Dónde hay subenfriamiento en el sistema? Acuérdense que el subenfriamiento ocurre cuando el compresor comprime el refrigerante, lo descarga, ese refrigerante viene, se va hacia el condensador y aquí es justamente, aquí tenemos el refrigerante en condición saturada, acuérdense, saturada está, el refrigerante en forma de saturación está en el condensador y está en el evaporador. Después tenemos el refrigerante en forma subenfriada. El subenfriamiento viene a la salida del condensador hasta llegar a la válvula de expansión y en forma de sobrecalentada, ¿no? Que el refrigerante en forma sobrecalentada está desde la salida, ¿no? Del evaporador hasta la entrada al compresor. Acuérdense, las tablas presión-temperatura funcionan solamente en donde el refrigerante está en condiciones de saturación. Cuando lo tenemos subenfriado o sobrecalentado, ya las tablas presión-temperatura ya no corresponden. Cuando está subenfriado, normalmente el refrigerante está por abajo de esa temperatura de saturación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a medir el subenfriamiento. De preferencia, lo puedes medir aquí, ¿no? A la salida del condensador, o también lo puedes medir aquí de este lado, ¿no? A la entrada de la válvula de expansión. Obviamente aquí va a llegar más frío. Aquí sale frío y aquí va a llegar más frío, ¿no? Va a llegar más subenfriado. Otra cosa que tenemos que revisar para que ese subenfriamiento también esté correcto es el diferencial de temperatura o de presión, si se puede, presión de presión. Normalmente no se puede, es más hacer un diferencial de temperatura, dependiendo la marca del filtro deshidratador. Hay un diferencial que te indica si el filtro está bien o si ya el filtro ya no está trabajando correctamente, ¿vale? ¿Qué otra cosa? De este lado tenemos igual la mirilla de líquido, tenemos que revisarla, que esté en las condiciones correctas. Y después tenemos de este lado el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es igual otra variable que tenemos que estar revisando, ¿no? Hay sobrecalentamiento a la salida del evaporador y hay sobrecalentamiento. Ese es el sobrecalentamiento que se le conoce como sobrecalentamiento útil y el sobrecalentamiento ya lo que es en la entrada del compresor. Dependiendo el modelo del compresor, dependiendo el modelo del equipo, pues el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento, pues ellos te van a indicar qué valor debes de tener. Bien, entonces todo eso es lo que tenemos que verificar antes. ¿Para qué? Pues para asegurarnos que el sistema está operando en buenas condiciones. Si ese sistema, compañeros, está operando en buenas condiciones, ahora sí sigue el paso número 2, que es recuperar el refrigerante, ¿no? Esto también depende mucho del tipo de equipo que tengan, depende mucho en dónde estén, ¿no? En dónde esté instalada esa máquina. Pero bueno, aquí en general hay que recuperar el refrigerante. Hay muchas técnicas. Hay la técnica de recuperación por vapor, por líquido, push-pull, ¿no? Que también es otra técnica que utilizamos. Entonces, hay muchas técnicas para recuperar el R22. En algunas ocasiones, cuando el refrigerante sale en forma líquida, no es necesario colocar hielo porque el líquido normalmente sale y es frío, ¿no?
pero cuando estamos recuperando refrigerante en forma gas, regularmente se calienta el tanque y aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Bien, después viene la limpieza y el cambio de aceite. Vean, por ejemplo, esta es una unidad condensadora que tenía un compresor reciprocante, si no mal recuerdo. Aquí pues quitamos el compresor, drenamos el aceite y le metimos el nuevo aceite polioléster. ¿Dónde limpiamos, compañeros? Realmente lo único que limpiamos aquí pues fue el acumulador de succión, ¿no? Y el separador de aceite, que es donde se queda mucho aceite, pues lo drenamos y lo volvimos a colocar. Este, aquí, ¿por qué tuvimos que quitar estos componentes? Porque no hay otra forma de hacer el cambio, ¿vale? En este tipo de unidades, esta es la forma más sencilla de hacer el cambio. O también, suponiendo que se daña, porque llega a pasar, si tienen un equipo operando con R22, se les daña el compresor, pues bueno, quitan ese compresor, se lava la tubería, aquí están los limpiadores, que es Option SF Flush o el SF80, se lava la tubería y listo, ¿no? Y se coloca el nuevo refrigerante con aceite ya polioléster, ¿no? El XP40 ya con aceite polioléster. Instalar filtros nuevos, deshidratadores, como pueden ver aquí. Les digo, este procedimiento es para unidades condensadoras, es muy simple, la verdad. Evacuar el sistema, fíjense, aquí tenemos evacuado desde unidades condensadoras pequeñitas, hay que colocar obviamente el vacuómetro, o ya sistemas más grandes, como este tipo de sistemas que son ya para supermercados. Fíjense, yo les decía, dependiendo del tipo de sistema, pues también la bomba de vacío normalmente va cambiando, ¿no? Vamos poniendo una bomba de vacío más grande o también se pueden poner varias bombas en paralelo para poder hacer el vacío y llegar a los 1000 micrones recomendados cuando se hace un retrofit. Bien, después sigue la cargar el sistema con refrigerante XP40. Acuérdense, este refrigerante se carga en forma líquida, siempre en forma líquida porque es una mezcla. Es 449A, entonces tiene 4 componentes, es importante que siempre lo carguen en forma líquida. Este, igual, ir flasheando al estar cargando el sistema cuando arranca la máquina, pero de preferencia cargar todo siempre en forma líquida. Y ya después viene el arranque del sistema, ¿no? El arranque del sistema, pues básicamente consiste en checar presiones, todo lo que yo les decía hace ratito. Esta aplicación, compañeros, fíjense aquí, esta aplicación, a mí lo que me gusta es esta aplicación, ya te calcula el sobrecalentamiento. Dan cuenta, estamos calculando el sobrecalentamiento. Este es el sobrecalentamiento útil que les comentaba hace un rato. ¿Qué hago? Pues coloco una pinza para medir la temperatura de succión, una pinza para medir la presión, o los manómetros y un termopar, o sea, puede ser como ustedes se sientan más cómodos, y con eso yo mido el sobrecalentamiento. Aquí hay una parte que dice sobrecalentamiento, le pongo la presión y la temperatura y en automático te lo calcula, ¿no? Te va a decir, tienes 5 Kelvin o 10 grados Fahrenheit, no sé, lo que sea, ¿no? Pero esta aplicación a mí por eso me gusta mucho porque ya te calcula, ¿no? Te hace el cálculo de forma automática, no tienes que estar haciendo la fórmula, ¿no? Para hacer el cálculo del sobrecalentamiento. La otra también es ya utilizar herramientas digitales, ¿no? Que ya te calculan todo esto. Hay manómetros ya digitales que te calculan el sobrecalentamiento fácilmente. Bien, y finalmente para el proceso es ponerle una etiqueta, hay que etiquetar el sistema, ¿no? Este equipo está cargado con 449, trabaja con aceite polioléster, preguntas, llama, por ejemplo, ahí ustedes pueden poner su contacto, el contacto de su compañía, pueden poner la página de internet de su compañía, sirve que también les sirve como marketing para ustedes, ¿no? Finalmente, hay que checar fugas, ¿no? Checar que no existan fugas, colocar ahí agua con jabón, ¿no? El famoso jabonómetro por todo el sistema para evaluar que efectivamente pues no haya fugas en el sistema. Si se dan cuenta, este es un equipo bien viejito, ¿no? Fue uno de los primeros equipos que me tocó hacer cambio en el 2016. Primeros equipos grandes de supermercados, ¿no? En donde me tocó participar. Esto fue en 2016. Esto fue si no mal recuerdo, en el sureste, ¿no? Es un equipo
con 9 compresores en paralelo, 6 de media y otros 3 para baja temperatura. Registran los parámetros que ya vimos al final. Y bien, aquí les voy a compartir un caso de éxito. Les digo, esto es refrigeración, compañeros. Entonces, este es un caso de éxito que a mí me gusta mucho. De hecho, lo tengo publicado, lo tenemos publicado en la página. Este caso de éxito consistió en reemplazar 22 por XP40 en un rack con 6 compresores. 3 compresores, este es un rack de la marca Hosman, si no mal recuerdo, con compresores semiherméticos Discus. Aquí vemos estos 3 compresores que ven al principio que tienen el ventilador, son estos que están aquí. Estos 3 compresores son de baja temperatura y de este lado tenemos otros 3 compresores de media temperatura. Tenemos vitrinas, evaporadores, eh, sí, vitrinas y evaporadores principalmente, es todo lo que alimenta, condensador, recibidor de líquido y bueno, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Al ser uno de los primeros cambios con este cliente, casi con todos los clientes hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Instalamos un equipo que tenemos para monitorear todas las variables, ¿no? Presiones, temperaturas, sobrecalentamiento, enfriamiento, todos los datos que yo les comenté hace ratito, que también se pueden hacer de forma manual, pero la ventaja de hacerlo de esta forma es que podemos hacerlo, podemos tomar datos cada minuto durante 24 horas, imagínense, y podemos ir construyendo tendencias, parámetros de operación, ¿no? Fíjense lo que yo les comentaba, ¿qué medimos? Aquí medimos la presión de succión en la succión de baja y media, temperatura de succión, con eso calculamos el sobrecalentamiento. En la descarga, medimos temperatura de descarga en el compresor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Temperatura total del sistema de baja, temperatura total del sistema de media, presión de descarga y la temperatura de la línea de líquido justamente a la salida del recibidor antes de las válvulas de expansión. Con eso, ¿qué hacemos? Pues calculamos su enfriamiento. O sea, esto, aunque se vea así enorme, un sistema más grande, es lo mismo que una unidad condensadora. Tiene los mismos componentes, tiene las mismas cosas, pero el procedimiento sí cambia, compañeros. No es igual. Aquí el procedimiento para hacer el retrofit cambia. Si ustedes tienen algún proyecto en donde quieran hacer esos cambios, me pueden contactar y con mucho gusto los ayudo, ¿no? Porque aquí este procedimiento sí es más largo, tendría que hacer prácticamente otro webinar para explicarles eso, pero lo que quiero que vean es que este proyecto consistió en hacer esto, ¿no? En monitorear cómo operaba el rack con R22 y después cómo operó ese sistema con 449. Este fue el primero, me acuerdo que fue en Ciudad Juárez, ahí en una tienda que está muy cerca del aeropuerto de Ciudad Juárez. Ya después el cliente continuó haciendo más cambios, ¿no? Este fue nada más, hicimos uno y ya él continuó haciendo los demás cambios. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues bueno, cambiamos el aceite, cambiamos sellos, algunos sellos críticos, ya tenemos bien identificados esos sellos, ajustamos las presiones, ¿no? De trabajo con el nuevo refrigerante en el controlador. Si se dan cuenta, este es un controlador viejito ya de Copeland, y bueno, lo que observamos al hacer este cambio es justo la capacidad de refrigeración. Fíjense, yo me acuerdo, compañeros, este fue el primer cambio. Perdón, el primero fue en 2016, este fue en 2017. Y se los cuento porque me acuerdo y me emociona porque me acuerdo que estábamos haciendo todo el proceso con el cliente, pues esto normalmente lo hacemos en una noche, ¿no? Y y me acuerdo que como a las 3, 4 de la mañana, ya empezamos a cargar el refrigerante y uno de los técnicos dice, ya empezó a enfriar, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? ¿A qué se debe? ¿Se acuerdan que yo les dije que este refrigerante tiene presiones un poco más altas, tiene mayor capacidad de refrigeración? Entonces, tiene algo que se le conoce en este mundo de la refrigeración como pull down, que es la capacidad de ese refrigerante de bajar o de abatir rápidamente la temperatura, ¿no? Entonces, rápidamente llegamos a la temperatura. Esto lo empezamos, no sé, como a las 6 de la tarde, no, perdón, como a las 10 de la noche empezamos con la intervención del equipo y a las 7 de la mañana ya tenían refrigeración, todos los muebles, ¿no?
También otra cosa que observamos, si se dan cuenta, pues medimos la temperatura de descarga en todos los compresores, ¿no? Entonces observamos una temperatura de descarga más baja. Ahorita les muestro las gráficas para que vean cómo la temperatura de descarga de los compresores bajó considerablemente. ¿Eso a qué ayuda? A que el compresor trabaje más descansado, compañeros, que no necesite tanta inyección de líquido, porque acuérdense, el R22 necesita inyección de líquido en baja temperatura. El 449 también la necesita, pero en menos cantidad. Entonces, eso fue muy bueno. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, y eso, pues al final, el costo de hacer un cambio pues, no representa más de un 15% del costo total de un sistema nuevo, ¿no? Vean, aquí aparece el sistema operando con R22. Esto que ven aquí, les voy a explicar estas gráficas. Esto que ven aquí en la parte de arriba son las temperaturas de descarga de tres de los compresores. O sea, analizamos media y baja temperatura. Este que dice aquí es media temperatura, por eso dice Supermarket 2 MT es media temperatura. Lo que está en rojo es la temperatura de condensación, lo que está en azul, temperatura de evaporación, lo que está en verde, subenfriamiento, lo que está en rosa, sobrecalentamiento. Aquí hay una línea como amarilla, es la temperatura ambiente, y unas líneas grises, que es el consumo de energía, ¿vale? Entonces aquí lo que observamos y lo que se observa drásticamente es cómo la temperatura de descarga baja de 100 grados, que era normalmente la temperatura a la que estaba descargando el R22, en media temperatura, porque en baja descarga todavía más, pero en media temperatura descarga el R22 a 100, y aquí vemos como el 449 descarga entre 85 y 90 grados Celsius. Entonces, esto nos ayuda a ahorrar energía, porque el flujo másico, compañeros, que estábamos utilizando para enfriar el R22, ahora lo estamos utilizando para enfriar un mueble, para enfriar un richín, para enfriar una cámara fría. ¿Me explico? Entonces, esos también son ventajas, y de ahí también viene el ahorro energético, ¿vale? Aquí vemos, ¿no? Los consumos con R22, y después vemos cómo empieza a bajar, ¿no? Ya con el cambio hacia el XP40. Lo que les comentaba, este retrofit tuvimos aproximadamente como un ahorro de un 9%, como 15,000 kilowatts hora anuales. Este, Llegamos a la temperatura, que fue el grados Celsius que estábamos buscando de evaporación en baja temperatura. En media, pues bueno, sin problema los llegamos. El refrigerante, ya les decía yo, está disponible en caso de que haya fugas. La aplicación realmente fue fácil, siguiendo el procedimiento que les decía hace un rato, solución a largo plazo, 0 DP y bajo GWP. Esta máquina, compañeros, yo cuando visito Ciudad Juárez, cada que visito Ciudad Juárez, antes de regresarme al aeropuerto, porque también tenemos algunos clientes por allá, antes de regresarme al aeropuerto siempre paso a este supermercado. Es un tema ya mío, ¿no? Que me gusta, y a la fecha ese sistema sigue operando. No lo han cambiado. Desde el 2017 sigue operando con este refrigerante, ¿no? Contento porque funcionó, y contento porque esto se ha replicado no solamente en ese supermercado, sino en muchos más, ¿no? Entonces, cada que paso, regreso y paso por un queso y unas tortillas de harina que me encantan, ¿no? Pero les cuento esto porque a mí me emocionan mucho estos cambios que vienen, y que sobre todo les puedo decir que en Chemours estamos listos y preparados para apoyarlos con este tipo de cambios, ¿vale? El producto está disponible en México, lo tenemos, realmente esta presentación la manejamos muy poquito. La presentación que tenemos realmente es la de 11.35 kilos. Esta presentación es más para el mercado de Estados Unidos. Aquí tenemos la presentación de boya de 11.35 kilogramos. Y bueno, esta solución está globalmente probada, ¿no? En muchos lados. Tenemos no solamente retrofits, sino sistemas nuevos, ¿no? Aquí vemos casos de éxito. Por ejemplo, aquí, esto es en Brasil, esto es en Estados Unidos, esto es aquí en Jalapa, en México, este otro es en Estados Unidos, esto es en Brasil, este es un supermercado igual en Brasil, por aquí tenemos en San Marcos, en México,
Y bueno, tenemos un montón de casos, ¿no? Aquí en México igual tenemos varios, más de 10 supermercados que ya han adoptado este refrigerante y sigue creciendo. Entonces, hay casos de éxito, se los puedo compartir. Si ustedes quieren estos casos de éxito para compartirlos con sus clientes, este, junto con la información de las guías, o esto le sirve mucho para decirle a su cliente, oye, mira, está esta solución, te podemos ayudar, aquí hay casos de éxito de que esto ya se ha aplicado, ¿no? De que no lo estamos inventando, es algo que realmente está pasando y lo estamos aplicando, ¿vale? Y que lo hemos hecho en equipos de todo tipo. Bien, finalmente, compañeros, ya para prácticamente finalizar y ver cuáles son las preguntas, ¿no? Me encantaría ver ahí cuáles son las preguntas. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer con el R22 recuperado? Pues miren, la realidad es que ese refrigerante se tiene que recuperar en este tipo de tanques. Esto es bien importante. Yo no les recomiendo, porque me ha tocado ver que lo recuperan en los mismos tanques desechables de R22. Eso no lo hagan, eso pone en riesgo su seguridad. Pídanle, o sea, al final pídanle al cliente que les compre estos tanques o ustedes compren sus tanques para poder recuperar el R22. Estos tanques incluso tienen una fecha de caducidad, duran 5 años. Son recipientes sujetos a presión y hay que estarlos también reemplazando. Hay de diferentes medidas, hay de 25 libras, de 50 libras, de 100 libras, de 150 libras, hay de todo tipo de tamaños y son de este color, están estandarizados en color amarillo con gris y son del grosor suficiente para poder recuperar el refrigerante. Acuérdense, hay que recuperar hasta lo que marque el fabricante. Ellos les van a decir, ¿sabes qué? Si es R22, puedes recuperar tantos kilos en este tanque. Ahí viene hay una tablita que ellos les pasan. Pero bueno, esto es por su seguridad. Recuerden, siempre la seguridad en todo lo que hacemos es bien importante. Yo cuando llego cuando llego a llevar a algún compañero de Chemours, le digo, a ver, haz una pausa, un stop, ¿no? Y cuando estás enfrente de una máquina tienes que tener un montón de precaución. ¿Por qué? Porque hay ventiladores que están girando, que si metes ahí la mano te puedes cortar un dedo. Porque tienes tableros eléctricos donde hay electricidad. Hay sistemas, hay refrigerante, que si llegas a tener una fuga te puedes quemar. El mismo compresor está súper caliente, si lo tocas te puedes quemar. Entonces, siempre antes de llegar a un equipo, siempre prepárense con el tema de seguridad, estén bien despiertos, si vienen medio desvelados o medio sin ganas, mejor ni entren al equipo. Acuérdense, siempre que estemos en campo hay que estar al 100%, ¿no? Si ya estoy cansado, pues mejor ni modo a dormir, y el que sigue, ¿no? Por ejemplo, en los retrofits nos pasa mucho porque los hacemos en la noche. Yo siempre pido que un equipo nos ayude al otro día, ¿no? Porque pues esto ya la gente también te quemas, ¿no? De estar trabajando y haciendo los cambios. Entonces, a mí, o sea, lo que les puedo decir, compañeros, tienen que siempre la seguridad es lo primero. Entonces, utilicen la herramienta necesaria, utilicen los tanques correctos. Ese refrigerante que recuperan lo pueden volver a reutilizar, siempre y cuando el objetivo es que no se tire, ¿no? Lo pueden reutilizar en lo que van haciendo los cambios y el destino final, al final, son los centros de reciclado, que en México hay muy poquitos, pero creo que por ahí están haciendo algún trabajo, ¿no? Las autoridades en este tema. Y las conclusiones. Las conclusiones es importante hacer un plan de conversión de sistemas de R22. Tenemos 4 años. Es más, si me dicen a mí, tenemos 2 años, porque en 2028 ya va a haber un problema con disponibilidad, ¿no? Entonces, es importante que hagan un plan de conversión de sistemas de R22. No podemos dejarlo hasta el 2030 porque esto se va a volver un caos, ¿no? Dos, deben asesorarse correctamente para elegir un sustituto del refrigerante. Ya vimos ahorita, ¿no? Les platicaba que esto es refrigeración comercial, pero hay un montón de otras aplicaciones que el refrigerante no puede ser XP40, tenemos que buscar otro, ¿vale? Ahorita esto es refrigeración comercial solamente.
Si un sustituto con R22 llega a fugar, se recomienda reparar y cargar con un sustituto ya nuevo, ¿no? Esto es bien importante, compañeros. Compren el refrigerante con un distribuidor autorizado de Chemours. No compren en otro lado que no sean distribuidores autorizados. Acuérdense, hay una lista de distribuidores autorizados en nuestra página en donde pueden ver quiénes son los principales distribuidores aquí en México y en el resto de la región de Latinoamérica. Y bueno, Option XP40 o R449A, acuérdense, Option XP40 es el nombre comercial, así es como la gran mayoría lo conoce, pero también lo conocen como R449, ¿vale? Que es el número técnico, por decirlo así. Es una excelente opción para reemplazar 22 en sistemas de refrigeración de media y baja temperatura. Y bien, aquí les voy a dar oportunidad también, compañeros, de tomar el correo. Si quieren que les mande las guías de retrofit, si quieren que les mande las tablas de presión temperatura para el cálculo del sobrecalentamiento, enfriamiento y para el tema de los set points, mándenme un correo, por favor. Este código QR, por favor, escanéenlo. Esto es bien importante para que reciban un diploma de participación, ¿no? Y así, porque esto de repente luego los clientes, los usuarios finales, les preguntan a los técnicos, oye, necesito un diploma o tú estás preparado para hacer estos cambios. Sí, mira, aquí tengo un diploma, recibí una capacitación de Chemours respecto a cómo utilizar XP40, ¿no? Para reemplazo R22. Entonces, ahí los voy a dejar tantito, un segundo en lo que empezamos con las preguntas. Pero si quieren primero, bueno, vamos viendo las preguntas, pero vamos a dar un minuto para contestar este código QR. Por favor, escaneenlo con un teléfono, contesten la forma que viene ahí. Son 3, 4 preguntas, no son muchas. A mí me ayuda mucho para tener la calificación, para ver qué les parece esta información, qué tan interesante les parece esta información y también para entender qué otra información les gustaría que presentáramos, ¿no? Digo, yo ahorita aquí les hablé de esta aplicación, pero ya les decía, hay un montón de otras aplicaciones y me gustaría saber qué les gustaría saber, incluso hasta si quieren saber del ciclo de refrigeración, que es algo tan básico, pero que a veces los libros no lo explican tan bien, lo podemos hacer. Entonces, ustedes díganme qué les gustaría aquí en este código QR y ahorita les doy un minuto y empezamos con las preguntas, ¿vale? Aquí voy a estar y vamos con las preguntas, que es lo más interesante, porque ahí es donde conectamos. Listo, pues miren, pues vamos a iniciar con las preguntas. Sí vemos bastantes preguntas. Este, Saludos también, vemos aquí de Agustín, de Gonzalo, de quién más. Aquí tenemos a Jaime también mandando saludos. Todo muy claro, Miguel, muchas gracias. Saludos desde Chile. FH Engel, nuestro distribuidor en Chile, Marco Escobar, que siempre nos acompaña. El buen Marco, saludos para mi amigo Marco. Ya extraño ir por allá con ustedes también. Gerson Niño también por ahí, saludos desde Venezuela. Adolfo Borja también nos manda saludos. Daniel, por ahí también ahorita nos hace unas preguntas. Ahorita vamos a pasar esas preguntas. Desde Argentina, también en Argentina todavía tienen R22. Colombia tienen algo de R22. Efraín nos manda saludos. Jesús también nos manda saludos desde Cartagena de Indias, Colombia. Me encanta ese lugar también. Carlos Polonia, tipazo de ahí de Colombia, mi amigo también. Carlos, saludos. La app, dicen que la app, quieren descargar la app. Ahorita la app se llama PTCal, ¿no? P de presión, T de temperatura, espacio y cal de calculadora. Saludos desde Uruguay, fíjense, también en Uruguay se contactan, también seguramente tienen mucho R22. Mira, nos dicen que todavía hay mucho R22 en Argentina, pensé que ya no había. Es que hay países, compañeros, bueno, en México hay muchos, ¿no? Hay mucho refrigerante, pero hay países de Latinoamérica en donde ya no hay, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica me platicaban que ya no hay R22. Bueno, hay sistemas instalados, pero ya no hay refrigerante. Entonces, creo que en Chile lo van a eliminar en 2028.
Depende cada uno de los países. Dice César Rivera que hay embarcaciones que todavía utilizan R22. Mira, aquí está la solución, mi estimado César. Incosa, Puerto Vallarta, saludos a Giselle, ¿cómo estás, Giselle? Argentina, gran cantidad, muchísimo R22. Es que hay muchos equipos, compañeros, con R22. Te digo, no dejen de conectarse al próximo webinar, ¿no? Porque va a estar mi compañero Luis hablando de MEO 99, que es otra opción que tenemos más enfocada a equipos pequeños, ¿no? Equipos de aire acondicionado principalmente. Edgar, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Edgar? Ahorita vamos a pasar a las preguntas, pero si quieres, gracias, los saludo a todos. Qué bueno que se siguen conectando. Me encanta por acá estar ahí siempre pendiente de todos, ¿no? De toda la región. Y voy a dejar a la gente de Mundo HVAC, Pablo, Aldo, perdón, Aldo, si nos ayudas con las preguntas y vamos contestando las más que podamos, ¿no? Claro que sí, Inge, muchas gracias. Si gusta dejar de compartir su pantalla para que lo tengamos a usted nada más, o quiere irlas Ah, leyendo, para sí, que lo quiero, podamos quiero ver en dejar, pantalla quiero grande. dejar, quiero dejar esto para que los que no han podido contestar puedan contestarlo. Ok, perfecto. Vamos a comenzar por aquí con Jesús María. Buenas, para el retrofit directo, ¿hay que cambiar aceites para cambio de refrigerantes con esta marca de Chemours o no se cambia el aceite? ¿Se hace directamente el ajuste de carga de refrigerante? Sí, depende mucho el equipo. O sea, con XP40 sí, y si es refrigeración, sí tienes que cambiar el aceite. Pero en el próximo webinar, cuando veamos MO99, vas a ver que con ese refrigerante en algunos equipos no se necesita cambiar el aceite, pero hay otros equipos en los que sí. Pero si, pues, si quieres, si tienes algún equipo en particular, mándame un correo. Dime, oye Miguel, tengo este equipo, es de esta aplicación, tiene este tipo de compresor, tiene este tipo de evaporador, o sea, muy general, o sea, no tiene que ser tan detallado, pero sí, sobre todo saber el tipo de compresor, si es de expansión directa, o sea, es decir, si tiene válvula de expansión, mecánica, electrónica, orificio, lo que sea, y y la aplicación, ¿no? Media, baja, alta temperatura, y yo te puedo dar una recomendación con mucho gusto y mandarte las guías del refrigerante que corresponda. Te digo, ¿por qué XP40 Coens? Es para refrigeración. XP40 no se puede utilizar en aire acondicionado, compañeros. Muchas gracias. También tenemos pregunta de César. Para hacer el cambio en cámaras frigoríficas, ¿solo se cambiaría el refrigerante o algún componente más? En cámaras frigoríficas, la realidad es que los componentes son exactamente los mismos. La única recomendación es sellos, o sea, algún sello que ya esté muy viejo, muy antiguo, y obviamente el aceite, ¿no? Vale mucho la pena. A veces muchos dicen, es que el cambio del aceite es más complicado, es más costoso, pero créanme que realmente vale la pena porque este refrigerante te va a dar la capacidad, te va a dar la temperatura, te va a dar las condiciones. Eso es lo más importante, compañeros. De nada sirve meterle un refrigerante que medio te va a enfriar o medio te va a llegar a las condiciones. Entonces, vale la pena cambiar el aceite y obviamente pues el filtro de la línea líquido, o sea, un cambio de filtros normal y aceite y el refrigerante, nada más. Muchas gracias. También pregunta José. He visto en varios casos que no usan los cilindros adecuados para recuperar, sino los que están recuperando en los R22. ¿Es un mal procedimiento? Sí, sí, lo que les comentaba, eso es bien peligroso. Porque esos tanques están diseñados como tanques para ser llenados una sola vez y está controlado la cantidad de refrigerante que se les coloca, ¿no? De acuerdo al producto que se les ponga. Ya cuando son desechables, esos se tienen que disponer de forma correcta, pero no los pueden utilizar para recuperar. Hay que utilizar los tanques correctos, ¿no? Para hacer la recuperación. Muchas gracias. También pregunta Daniel. Yo tengo mi recuperadora. ¿Cómo saber hasta qué capacidad de equipos puedo intervenir con mi recuperadora? Ese dato no lo sé.
Sí, no vienen. Es que depende mucho. Fíjate, depende más, te voy a decir esto, te voy a decir esto, depende más de la habilidad que tengas como técnico que del tamaño de la recuperadora. O sea, las recuperadoras grandes normalmente son para equipos tipo rack, por ejemplo, o chillers ya muy grandes. Pero yo he visto muchos técnicos que van recuperando con los mismos compresores del sistema y la recuperadora ya la utilizan al final para la recuperación del vapor. Entonces te digo, va a depender mucho de qué tan hábil sean ustedes para entender el sistema, ¿no? En algunos equipos yo he visto que han sacado casi todo el refrigerante con los mismos compresores del sistema. Hay que saber porque si no puedes dañar esos compresores, pero una recuperadora, por ejemplo, de un caballo, yo he visto que puedes recuperar equipos hasta de 25 toneladas sin ningún problema, 50 toneladas sin ningún problema, de aire acondicionado, tipo, ¿no? Ya refrigeración, sí, entre más grande el equipo ya se va complicando, entonces ahí sí ya se va necesitando una recuperadora más grande. No he visto que los fabricantes te digan, pues mira, esta recuperadora es para tal capacidad. No he visto una información así, te digo, depende más de cómo lo recuperes, ¿no? Cómo gestiones esa recuperación, entendiendo cómo funciona el sistema. Muchas gracias. También tenemos pregunta de... que son varias, son muchísimas. Sí, sí, siguen por ahí entrando también, ¿no? Sí, vamos a ver. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para contestar la mayor cantidad de preguntas. De luz. Anteriormente el retrofit se realizaba con MO29. ¿Son las mismas Ujú. condiciones e igual se puede seguir sugiriendo este proceso? Depende. Es que el MO29, también lo tenemos disponible, pero acuérdense que ese refrigerante tiene un flujo másico más grande y un GWP muy alto, entonces eso también afecta al performance del compresor. Entonces, nosotros decidimos ya no promoverlo, digo, lo tenemos porque obviamente hay algunos clientes que lo llegaran a utilizar, pero particularmente a mí ese no me gusta para reemplazar 22. Muchas gracias. Vamos a ver, también tenemos pregunta de Nicolás. ¿Cuándo van a comercializar reemplazos de R22 XP40 en envases más pequeños para el uso más directo en trabajos pequeños, por ejemplo, de 1 kilogramo? De 1 kilogramo. Buena pregunta. Por el momento no tengo esa información, pero lo puedo consultar con mis compañeros, a ver si hay algún plan de tener una presentación más pequeña. Me imagino que más adelante, conforme se vaya viendo alguna demanda, yo creo que se podría incluir, pero ahorita la única presentación es de 11,35 kilogramos. Muchas gracias. También tenemos pregunta de Verónica. ¿Se podría sustituir el 407C por el Opteon XP40? Sí, sí, sí se puede, Verónica, es muy parecido y ahí es todavía mucho más fácil porque no hay que cambiar aceite. El 407C ya tiene aceite poliéster. Preguntan, ¿los de Chemours se asemejan al R290 o tienen un producto similar? No nos dice el nombre. Ajá, fíjate que no, el R290 es otra cosa completamente diferente. No tenemos nada para reemplazarlo. Eso es algo completamente diferente. El R290 se utiliza mucho en refrigeración comercial, ¿no? Equipos pequeñitos con cargas pequeñas de 150 gramos máximo. Muchas gracias. También tenemos pregunta de Ramón Salazar. ¿El tamaño de las moléculas del XP40 es mayor o menor que las moléculas del R22? Para saber si las fugas pueden ser hasta microfugas.
Sí, no, son muy parecidos, ¿eh? Incluso la densidad de los productos son muy parecida. No hay una gran diferencia en cuanto a ese tema. Ok, también tenemos de Ángel Lima. ¿Este refrigerante sirve para reemplazar R22 en aire acondicionado? ¿Qué crees, Ángel? Que no te lo recomiendo en aire acondicionado. En aire acondicionado te recomiendo más el MU99. Muchas gracias. También tenemos Sí. otra pregunta por aquí que dice, ¿por qué se tiene que cambiar el aceite? Porque acuérdense que el refrigerante R22, ¿no? El R22 es compatible con mineral, con alquilbenceno y con polioleste, o sea, es como compatible con todos. Pero este refrigerante es un refrigerante, igual es un HFC mezcla con HFO. Entonces, ambos solamente son compatibles con sintético poliéster. Entonces, tienes que colocar un poliéster, un POE 32, un POE 68, un POE 46, dependiendo de la viscosidad que estés utilizando, que normalmente se utiliza POE 32, ¿no? Ok, muchas gracias. Cristian pregunta, en Ujú. equipos centrales de frío, ¿cómo podemos realizar la limpieza del circuito para cambiar el aceite? Ya que contamos con varios evaporadores. Sí, ahí está la clave. Si quieres, escríbeme y con mucho gusto mándame un correo y con mucho gusto hacemos una reunión por Teams y te cuento, porque sí es posible, ¿no? Y es más fácil, porque hacer una limpieza con solventes ahí se vuelve una locura. Ese te lo puedo contestar por Teams, podemos hacer una reunión de 15 20 minutos y lo platicamos. Muchas gracias. También pregunta Ismael, ¿existe algún porcentaje límite si tengo posterior filtración por gas? ¿Debo complementar carga o reemplazar la carga completa por alguna desfragmentación o cambie su composición? Gracias. Sí, muy buena pregunta. Fíjate que este refrigerante, al ser utilizado en refrigeración comercial, el porcentaje o la posibilidad de que se fragmente es muy baja. No hay ningún problema por ese sentido. Tú puedes recargar el sistema sin ningún problema. De hecho, aquí en México hemos hecho nosotros análisis en donde ha habido fugas en sistemas grandes y hemos tenido fugas relativamente grandes y hemos analizado ese refrigerante y la composición se mantiene, ¿no? O sea, no se pierde esa composición por el tipo de refrigerante. Es un refrigerante que tiene R32, R125, R134 y R1234YF en el mismo porcentaje casi, 25, 25, 25, 25. Entonces es un refrigerante químicamente muy estable que es difícil que ocurra una fragmentación, ¿vale? La única fragmentación que podría ocurrir es si lo llegas a cargar en forma gaseosa, o sea, no voltear la botellita. Acuérdense que la botellita hay que voltearla para cargar en forma líquida, siempre. Es la única recomendación que te doy, pero cuando hay una fuga, puedes recargar sin ningún problema con este refrigerante. Muchas gracias. Pregunta Dulce, igual para detección de fugas, ¿hay detectores electrónicos? Sí, Dulce, de hecho los detectores tradicionales te sirven porque detecta 134 y este refrigerante trae 134, trae R32 también y trae 1234YF. Entonces, tanto los antiguos como los nuevos te sirven para detectar fugas con este refrigerante. Muchas gracias. Pregunta Samuel. Buenas tardes, Miguel. Soy Samuel de Argentina. Consulta. Hola, Ese Samuel. 15% de reducción de costo, en este caso, ¿comparado con qué? ¿Equipamiento nuevo? Eh, Fíjate, es que depende, o sea, depende las condiciones, Samuel, es generalmente, o sea, yo donde he visto más eficiente este refrigerante son en las aplicaciones de media temperatura, o sea, donde tienes aplicaciones trabajando a, no sé, a menos 5 grados Celsius de evaporación, menos 10 grados Celsius de evaporación y con condiciones de temperatura ambiente altas. Eso es comparándolo contra el 404 o contra el R22 a las mismas condiciones. Ahí es donde este refrigerante se vuelve más eficiente.
Pero si tú tienes algún equipo y me puedes compartir esas condiciones a las cuales está operando ahorita con 22 o con 404, yo te puedo hacer el cálculo y decirte, mira, a estas condiciones va a operar o te va a dar tanto ahorro de energía. Fíjense, yo tengo ese software que tenemos, yo lo comparé con el analizador que pusimos. ¿Se acuerdan que les mostré en el webinar? Puse un analizador para medir eficiencia energética y todas las condiciones del equipo. La realidad es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Les digo, la termodinámica no falla. O sea, lo que te den esos softwares, o sea, cuando tú hagas esa comparativa en esos softwares, realmente es lo que vas a ver en el campo, en la realidad. Y lo logré comparar en muchas ocasiones, en donde hacía las comparativas primero a nivel teórico y después tenía las comparativas a nivel práctico, ¿vale? Entonces, para ser más exacto con lo que tú preguntas, si tú tienes las condiciones de algún equipo, podemos evaluarlas antes, ¿no? Antes de decir va a ahorrar 15, va a ahorrar 12, mejor lo comparamos porque te digo, depende, no es lo mismo evaporar a -5, a -10, a -15, a -20, a -30, ¿no? Entonces, los refrigerantes van variando su desempeño conforme van cambiando las condiciones de operación, ¿vale? ¿Qué pasó? En equipo de 5 toneladas que se dañó el compresor, usé el mismo refrigerante R22, el recuperado, y me dio la temperatura de 70 grados Celsius. Híjole, no sé. No, ahí sí no sé, habría que evaluar más, o sea, es lo que les comentaba hace un ratito, es como, oye, se dañó el equipo, ¿qué pasó? Es como, ¿cuáles eran tus condiciones antes? ¿Cuáles eran tus condiciones después? Hay que hacer un análisis más completo. Difícilmente podría decirte ahorita, con tan poca información, ¿no? Y luego, y más con R22 recuperado, que también hay que ver cómo se recupera, compañeros, porque acuérdense que hay que recuperar, hay que filtrar, hay que analizar que el aceite que se esté recuperando también de ese R22, porque al final siempre va a haber aceite, ¿no? Siempre va a haber aceite mezclado con el refrigerante. Que ese aceite pues esté en buenas condiciones, que no tenga humedad, que no tenga gases no condensables. O sea, todo esto hay que analizarlo, es un análisis más profundo. Ok, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Verónica que se complementa junto con la de Sebastián y Ovidio. ¿Ok? El tema es, ¿qué se hace con el R22 recuperado? ¿A dónde lo deben de llevar? ¿Qué hacer con él? Sí, se puede, o sea, hay varias, o sea, lo importante es que no terminen en la atmósfera, ¿no? Tú lo puedes recuperar, bien recuperado, y ese refrigerante te puede servir para otros equipos, ¿vale? Y la otra es mandarlo a un centro de reciclado. Hay que preguntar, depende en dónde estés, hay que preguntar por ejemplo, aquí en México es con la Semarnat. En Chile es con el Ministerio del Medio Ambiente, en Colombia es con la unidad de ozono, entonces depende en dónde estés, hay que preguntar si hay centros de reciclado o con los mismos distribuidores, luego ellos saben y te pueden direccionar con un centro de reciclado dependiendo del país en donde estés, ¿no? Ok, muchas gracias. También pregunta, ¿no comercializan ese refrigerante R22 recuperado? No, 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 nosotros no nos dedicamos a refrigerante recuperado. Ok, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Daniel. Para paquetes de aire acondicionado con capacidad de 30 a 50 toneladas, con R22 se recomienda reemplazar por XP40. No, ahí podemos utilizar MU99. Nada más hay que ver qué tipo de compresor tienes. O sea, la marca de compresor es importante y el tipo. Si es scroll, si es reciprocante, si es. Si quieres, mándame un correíto y ahí te mando la información. Hemos hecho paquetes. El año pasado hicimos, digo, no nosotros, sino el contratista lo hizo, pero recibió justamente el asesoramiento de nosotros y cambió bastantes paquetes de 50 toneladas hacia MO99, que es el siguiente webinar, compañeros. Estén pendientes de ese webinar que vamos a hablar de esos equipos.
Te digo, y ya para detalles, ya sí, sí, muy puntuales, mándenme un correo y les doy la recomendación y les mando las guías. Muchas gracias, Inge. También tenemos por aquí, vamos a saludar un poquito Daisy desde Panamá. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? También tenemos a Ramón de Panamá, Miguel Díaz desde Ramón, Venezuela. excelente. Coahuila también nos dicen saludos, Sí, Verónica. muchísimos saludos por aquí. Qué padre, me encanta interactuar aquí con todos ustedes y hay unas preguntas muy grandes. Bueno, fíjate, quiero leer esta, ¿no? Dice, quisiera realizarle una consulta técnica en relación a la aplicación de refrigerante en nuestra zona. Dice, en nuestra provincia, nos comenta Emanuel, en nuestra provincia contamos con temperaturas ambiente elevadas durante temporada de primavera, verano, que oscilan entre 40 o 45 grados Celsius. En México también tenemos esas temperaturas. Dice, en este contexto y considerando lo indicado en la capacitación, quisiera saber si el refrigerante XP40 resulta viable para equipos de media temperatura con una evaporación aproximada de menos 10 grados. Ups, se me fue la pregunta. Sí, sin problema, ¿eh? O sea, ya regresé. Asimismo, para aplicaciones de baja temperatura, menos 25 y menos 30, ¿qué refrigerante? Para esas zonas y para esas condiciones, refrigeración comercial, que es lo que estamos viendo ahorita, sin problema XP40 te funciona perfecto. Aquí las primeras pruebas que nos tocó hacer con este refrigerante justo fueron en Mexicali. Fíjate, Mexicali llega a alcanzar 48 grados centígrados de temperatura ambiente y lo hemos utilizado en aplicaciones de conservación y congelación sin ningún problema, ¿vale? César, gracias. Saludos de Ciudad de México, de Norcool. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo están mis amigos de Norcool que siempre están en los mejores eventos también? Nos los he encontrado ahí en varios eventos. Ah, dice, qué pena, me recuerda qué presiones maneja el XP40 para una altura de 2.600 pies sobre el nivel del mar. Gracias. Fíjate que la presión varía muy poco con la altura. Digo, ahorita no tengo la referencia de la altura, las presiones, las tablas presión-temperatura que nosotros tenemos, José, son a nivel de mar, pero hay la aplicación de Danfoss o Bitzer, no recuerdo cuál de las dos, te permite poner la altura y con eso puedes tener una presión todavía más exacta. La verdad es que varía muy poco, ¿eh? No es tanto, no afecta tanto esa altura, pero sí llega a variar unas cuantas libras. Dice Jesús, muchas gracias, excelente webinar, saludos desde Mazatlán. Muchas gracias, Jesús, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar, ya estamos prácticamente en la hora. Gracias a todos los que se quedaron conectados. Una disculpa ahí, como que a la mitad nos cortó un poquito la alarma, pero bueno, se va a quedar grabado. La app es de Danfoss. Gracias, Emanuel. Exactamente, la app de Danfoss te permite hacer ese cambio. Ismael Quiroga, ¿cómo estás, Ismael? Gusto saludarte, saludos hasta Chile. Espero te esté yendo muy bien también por allá. Ex amigo de allá bueno, amigo, ex compañero de Train. Entonces, pues les mando un abrazo a todos y espero que esta información les sea de utilidad. Gracias, Aldo, y gracias a la revista Mundo HVAC. Este, fíjense, por aquí Edgar Hernández dice, no olviden mencionar que es recomendable cambiar separador de aceite y hacer un cambio de aceite después de 15 días de trabajo. Muy buena recomendación. Sin duda, hay que estar evaluando el equipo, ¿no? Fíjate, algo importante es que el XP40 te permite un 5% de aceite mineral residual. María Elena Sánchez también nos manda saludos, hasta Colombia. María Elena, qué gusto que estés aquí conectada. En Colombia ya está disponible este refrigerante también. Si lo buscan ahí con los distribuidores, lo pueden encontrar. Sidesi, Unidad Querétaro, no sé qué sea Sidesi, pero les mando también un saludo enorme. Gutner México, Sergio Alberto, qué padre que esté Gutner también. Gutner Monterrey es una empresa también muy, muy importante, ¿no? Fabricante de evaporadores. De hecho, ellos entienden muy bien todo esto que hablé ahorita del Glide. Este,
Jesús Armando Uribe, un saludo, y Francisco Gámez también hasta Tamaulipas. Qué bueno que estén conectados. Esperemos prontamente estar allá con los distribuidores por Tamaulipas y seguir viendo de este tema, porque sin duda para los próximos años va a ser importante prepararnos y estar listos para estos cambios, ¿no? Entonces, Aldo, te dejo. Ciudad Valle, saludos. Fíjense, Ciudad Valle, San Luis Potosí, ahorita que me acordé, ahí también hemos hecho aplicaciones con XP40, ¿no? Y Ciudad Valles llega a temperaturas muy altas, ¿no, Javier? Si no mal recuerdo, superan los 45 grados Celsius, ¿no? En Bogotá, Colombia, bueno, ahí está un poquito más frío. Saludos a mi amigo Johan, perdón. Por aquí nos dice César, te encargo las guías para tratar temas de navieras. Sí, César, no seas malito, digo, yo ya no voy a tener acceso a los contactos porque esta plataforma no es de nosotros, es de Mundo HVAC, pero mejor mándame un correo, ¿no? miguel.escamilla@kemurs.com. Javier dice que alcanzan hasta 52 grados, imagínense, y ahí tenemos sistemas operando con este refrigerante, entonces sin ningún problema, ¿no? Acuérdense que este refrigerante tiene un punto crítico de 80 grados Celsius, entonces lo pueden operar en condiciones bastante extremas. Entonces, yo me despido, tengo que entrar aquí a otra reunión, pero gusto saludarlos como siempre y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.